nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, siguiendo con la catequesis de San Pío X, nos encontramos ante las preguntas que tratan de si puede salvarse alguien estando fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Santo Padre contesta que no, que fuera de la Iglesia Católica Apostólica y Romana nadie puede salvarse como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta iglesia. A propósito de esta pregunta, recordamos el dogma que fue establecido en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, extra ecclesiam nulla salus, es decir, que fuera de la iglesia no hay salvación, dogma tan atacado por el modernismo, es lo que sostiene la Iglesia Conciliar, que invita, digamos, o que dice que fuera de la Iglesia sí pueden salvarse los hombres. Nosotros explicitamos más esto siguiendo las preguntas de San Pío X. ¿Cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, pues para ellos Cristo aún no había venido, pero tenían ellos el deseo del Mesías, lo esperaban con todas las ansias y por lo tanto murieron con esa esperanza, murieron con la esperanza de que el Mesías vendría a salvarlos y creían en esa salvación del Mesías. Y por ese motivo ya pertenecían espiritualmente a la Iglesia Católica, fundada posteriormente a la edad de ellos por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya pertenecían espiritualmente a la Iglesia, y de ello debemos servirnos para tener en mente también con las personas posteriores a nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera tienen la esperanza de un Salvador, aun cuando no lleguen a conocerlo, a Jesucristo. Ya vamos a hablar un poco más. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí en esta respuesta, en esta pregunta, es que ya pertenecían espiritualmente a la Iglesia. Es decir, que para salvarse es necesario pertenecer espiritualmente a la Iglesia. En el día de ayer o día anteriores, no recuerdo bien, ya habíamos hablado de la diferencia del alma y cuerpo de la Iglesia, así como sucede, así como ocurre en un ser humano, la composición de alma y cuerpo. El cuerpo, de hecho, muere, sabemos bien ese dato por experiencia. El cuerpo se descompone aquí en la tierra, pero el alma sigue viva. Así, de la Iglesia se puede distinguir también alma y cuerpo, preguntas que ya habíamos tratado en otros días, como digo. Entonces, los profetas, patriarcas y justos del Antiguo Testamento pertenecían al alma de la Iglesia, no al cuerpo de la Iglesia porque todavía no había sido fundada, pero sí al alma. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia, y aquí hay que entender bien, fuera del cuerpo de la Iglesia, y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, es decir, no lo recibió, pero tiene el deseo, y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal
aunque separado del cuerpo de la Iglesia, porque sin culpa, en buena fe, no conoce a la Iglesia como cuerpo, pero sí la conoce y la acepta como alma, aunque, vuelvo a repetir esto, separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de la Iglesia y por consiguiente en camino de salvación. Esto realmente es muy importante porque, digamos, da el correcto entendimiento del error que comete el modernismo en decir que cualquier fe o cualquier religión puede salvar. A propósito de esto, en una encíclica del año 1863, el Papa Pío IX sostenía lo siguiente: el gravísimo error en que miserablemente caen algunos católicos al opinar que hombres que viven en el error y viven ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica, que ya hablamos de esta unidad católica en una pregunta anterior, la Iglesia una, pueden llegar a la eterna salvación. Esto es radicalmente contrario a la doctrina católica. Y sigue diciendo el Papa Pío IX, aquellos que están en ignorancia invencible, es decir, en una ignorancia que no les imputa a ellos culpa alguna. Es una ignorancia que no pueden vencer, que se podría hablar más de este tema en otro momento, pero sí lo que hay que sostener es que es una ignorancia invencible, es decir, que ellos están en ignorancia inculpablemente, sin culpa, y no pueden salir de esa ignorancia respecto de nuestra santa religión, es decir, respecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y de su obra redentora y todo lo que se sigue de eso. Están, repito, en ignorancia invencible, sin culpa, pero que observan de buena fe la ley natural y sus preceptos, ley que es puesta por Dios en los corazones de todo hombre que nace con la ley natural, nace con los 10 mandamientos inscritos en el corazón. Sabe, por ejemplo, fehacientemente que robar está mal, que hay que honrar a los padres, que cometer adulterio, que hay que adorar a Dios. Eso lo sabe todo hombre porque esa ley está escrita en el corazón de los hombres, la ley natural y sus preceptos, y que por esa ley natural y sus preceptos están dispuestos a obedecer a Dios y que por eso mismo llevan una vida honesta y recta, porque saben lo que es honesto y recto, también saben lo que está mal y que hay que evitarlo, y que pueden, con los auxilios de la luz y de la gracia divina que Dios les da, pueden conseguir la vida eterna. Dios, de hecho, ve perfectamente los corazones de los hombres, escudriña los corazones de los hombres, como ya lo hemos dicho en alguna homilía, conoce absolutamente todos los pensamientos de los hombres y las intenciones de los hombres, de todos los hombres, conoce el espíritu, el alma, los pensamientos, las costumbres de todos, continúa Pío IX, y en su suprema bondad, en su infinita clemencia, no permite que alguien sufra los castigos eternos sin ser culpable de algún pecado voluntario. Es decir, que el que se condena es porque comete un pecado voluntario en contra de Dios. De todos modos, es absolutamente conocido el dogma católico según el cual nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Continúa diciendo Pío IX en esa encíclica. Y que los que son rebeldes contra la autoridad y las definiciones
de la Iglesia y los que están obstinadamente separados de la unidad de la misma Iglesia y del romano pontífice, sucesor de Pedro, a quien fue encomendada por el Salvador la guarda de la viña, no pueden obtener la eterna salvación. En pocas palabras, el que está fuera del alma de la Iglesia es el que no puede obtener la salvación, y que son estas personas que, fíjense por sus características, rebeldes a la autoridad, a las definiciones, obstinadamente separados, como por ejemplo protestantes u ortodoxos, del romano pontífice o de la figura del papado. Estos no pueden obtener la salvación. Entonces, volviendo a la pregunta del catecismo, entonces quien está sin culpa fuera de, es decir, fuera del cuerpo de la Iglesia, pero dentro o unido al alma de la Iglesia, ese sí puede salvarse. Es decir, no está unido al cuerpo, pero sí está unido al alma de la Iglesia y se salva por esa unión al alma de la Iglesia. Se salva porque si pudiera salir de su ignorancia, que es invencible y no puede salir, pero si pudiera salir, esa persona abrazaría la Iglesia Católica con toda su alma, abrazaría a Jesús y se salva por eso. La última pregunta al respecto: ¿se salvaría quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas? Quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas, sería miembro muerto, algo de lo cual ya hablamos, porque estaría en pecado mortal, y por tanto no se salvaría. Alguien que está en pecado mortal no se salva, o que muere en pecado mortal, mejor dicho, no se salva, pues para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras conformes a la fe, y para tales obras es necesario salir del estado de pecado mortal. Bien, hasta ahí leemos hoy el Catecismo de San Pío X. Con la gracia de Dios podemos entender bien estos temas y le pedimos esa gracia ciertamente a nuestro Señor Jesucristo en esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.